Queridos hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles, donde estamos siguiendo Ricos en Cristo, la carta a los Efesios. Ya estamos en el capítulo 6 y las semanas anteriores, al día de hoy, hemos visto la última parte del capítulo 6 que habla acerca de la armadura de Dios. Y esta sección está dentro de nuestra conducta cristiana, sí, como creyentes, nuestra conducta como creyentes. Es solamente en base a una identificación con Cristo, con quienes somos en Él, en base a nuestra posición, que son los capítulos 1 al 3, que la conducta del creyente es posible cuando el creyente por fe, al depender en el Espíritu Santo, camina en la verdad, camina en dependencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo reproduce la vida de Jesucristo en nosotros. Ahora, en cuanto a la batalla que tenemos, no se trata de hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino que los versículos del capítulo 6, del versículo 10 en adelante hasta el 13, nos muestran que claramente tenemos una batalla que no es física, sino espiritual, y que nuestro adversario es el diablo, ¿sí? El Satanás quiere decir adversario, quiere decir enemigo. Ahora, en ningún momento en esta carta se nos manda a nosotros a hacerle algo al diablo o tratar de hacerlo porque es un enemigo muy poderoso, sino lo único que se nos pide es que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el versículo 10. También dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ni siquiera se nos manda a hacer algo, sino estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, que no puede tocar nuestra posición en Cristo, que no puede quitar la justicia que ya tenemos en Cristo Jesús. Y dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, las regiones celestes es el ámbito espiritual que no podemos ver, pero que estamos inmersos dentro de eso por ser creyentes, por haber nacido de nuevo, por tener el Espíritu Santo. Alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no es creyente, no tiene el Espíritu Santo y sigue siendo esclavo de Satanás, muerto espiritualmente y hace la voluntad de la carne, la voluntad del pecado, su mente no está renovada. Dice primera a los Corintios capítulo 2 y el versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque han de discernirse espiritualmente, dice, para él son locura. Y aunque eh, lo que acabo de decir no es exactamente, les voy a leer para que no se me confundan. Dice primera a los Corintios capítulo 2 y el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y de eso está hablando Efesios capítulo 6, de una persona que está llena del Espíritu Santo y no es juzgado por nadie, pero su tarea es estar firme en la posición que tiene en Cristo Jesús y con una mentalidad, con una cosmovisión como la que Dios ve, con una cosmovisión bíblica a la luz de la verdad, que ve las cosas como Dios las ve y sabe, le conoce a nuestro Dios. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que no se puede estar firme en el espíritu o no se puede estar firme contra las chanzas del diablo si no conocemos quién es nuestro Dios, si no conocemos cómo Él obra, cómo es Él, ¿sí?
Por eso les animo a que vean los estudios de los viernes también, que estamos estudiando, conociendo a Dios. Y en cuanto a esto, se nos manda a ponernos la armadura de Dios y aquí dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y este vestíos habla acerca de apropiarse de lo que ya tenemos, de confiar en la justicia de Jesucristo, que es nuestra por lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El verso 14 vimos la primera parte, donde dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y dijimos que el ceñidos tendría que ver con el cinturón o el cinto que amarra nuestra cintura y en el soldado sostiene todas las demás piezas de la armadura que van ligadas a esto y esto tiene que ver con la verdad, ceñidos con la verdad. Y si no conocemos a Cristo Jesús que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, como cristianos fracasamos en cuanto a la conducta de aquí en esta tierra por no ver la vida como Dios la ve, por no depender en la verdad, por no eh, conocerle a Él, ¿sí? Y ya saben que no es un conocimiento teórico, sino tiene que ver con experimentar diariamente en nuestras vidas su justicia por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa era el cinto, ¿sí? Ahora en el versículo 14 nos dice, o la segunda parte de la armadura de Dios para los cristianos, dice, y vestíos de la coraza de justicia. Ahora, esto es muy importante porque la coraza de justicia tiene que ver con el chaleco que cubre todos los órganos principales del cuerpo, ¿sí? Que va desde aquí, desde el cuello hasta la cintura, donde están los órganos vitales de nuestro cuerpo. Sí, si es que una mano o un brazo se llega a romper o a lastimar, no, la persona no muere, pero aquí en esta parte de aquí, en nuestro cuerpo, tenemos los órganos vitales de nuestro cuerpo que son esenciales para poder vivir. Entonces, esta coraza que cubre nuestros órganos vitales simboliza la justicia del creyente en Cristo Jesús. Miren conmigo por un momento en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Segunda a los Corintios capítulo 5 y el verso 21. Quisiera que lean este versículo, si es posible, lo lean muchas veces y se lo memoricen para que recuerden que nuestra justicia es en Él. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta coraza, obviamente, no habla acerca de que vamos a andar puestos un fierro, un metal mientras caminamos, sino recuerden que nuestra lucha es espiritual y la única defensa de esto es quiénes somos en Cristo, por eso nos manda a estar firmes en Él. ¿Ya? También el creyente, eh, por la vida que tiene en Cristo Jesús, tiene la justicia de Él en Cristo. Y miren conmigo en Efesios capítulo 4 y el versículo 24, donde dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto tiene que ver con esa apropiación de lo que somos en Cristo Jesús, de la vida resucitada de Él en nosotros. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que esta coraza, este chaleco que cubre al frente y en la parte de atrás, que es un arma
una protección para la guerra de los ataques de Satanás a nuestros órganos vitales, que es nuestra vida en Cristo Jesús, son para el creyente que camina y depende en el Espíritu Santo. Ahora, Satanás quiere decir enemigo, quiere decir adversario. Él es el acusador de los hermanos. Pero Satanás no puede acusar al creyente que está viviendo una vida de santidad en el poder del Espíritu Santo. Y de eso habla la apropiación en Cristo. De eso es lo que dice Efesios 4, que recuerdan que es la sección de por tanto, ahora que son creyentes, ahora que tienen todo en Cristo Jesús, por tanto, vivid de esta manera, comportados de esta manera, es nuestra conducta en el creyente por fe, por habernos visto a nosotros mismos, ya no esclavos del pecado, pero ahora siervos del Señor, resucitados en Cristo Jesús, con la vida de Él en nosotros, dependiendo en el Espíritu Santo, Efesios 5:18, y es por eso que el Satanás no puede acusar a alguien que está viviendo en el poder del Espíritu una vida de santidad, que está reflejando la vida de Jesucristo en su caminar diario. No puede acusar. ¿Sí? Recuerda a Jesucristo, él ceñido de la verdad, cuando Satanás le tentó, ¿con qué le respondió? Con la palabra de Dios. Escrito está. Y eso nos anima a nosotros a conocer a nuestro Dios, a ver las cosas como Él las ve. ¿Sí? En cada decisión que nosotros tomamos, en cada cosa que hacemos diariamente, inclusive el momento en que nos despertamos, a la hora que nos acostamos, cómo vivimos nuestra vida diaria, si no está en base a la luz de la verdad, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahora con la justicia de Cristo Jesús, es por lo que somos en Cristo Jesús, caminamos de esa manera. Ahora, la vida que vivimos, y esto es algo que he tomado del estudio de Warren Wiersbe, y literalmente les leo, la vida que vivimos o nos fortalece contra los ataques de Satanás o nos debilita para fácilmente ser derrotados por él. Miren lo que dice 2 Corintios 6 y los versículos del 1 al 10, donde Pablo se da como ejemplo del ministro que vive una vida en el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios en un mundo adverso. Y dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es lo que somos en Él, es que hemos muerto juntamente con Cristo, pero que hemos resucitado juntamente con Él, y esa vida resucitada por el poder del Espíritu Santo, por la obra de la cruz y su resurrección aquí en esta tierra, produce un impacto tremendo en la vida de la persona. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Si ve el ejemplo de una vida que camina con la coraza de justicia, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y esta palabra ministros tiene que ser siervos, es bajo la dirección de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Sí? No importan las circunstancias siempre van a ser adversas porque vivimos en un mundo controlado por Satanás
que es el Dios de este mundo, ¿sí? Pero no nuestro Dios. Y nosotros hemos sido sacados de este mundo para ser de Él. Eso es la iglesia, caleo, sacados fuera para servir a Él. Y dice aquí, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Sí? Qué importante que pone aquí en pureza, porque muestra la vida de Cristo y la Biblia sí dice, sed que nosotros seamos ingenuos para el mal, pero sabios para el bien. ¿Sí? Y eso tiene que ver con depender en la verdad, con conocer al Señor Jesucristo. Un examen de esto, una prueba es, en los billetes, una persona que maneja dinero tiene que conocer el verdadero. No tiene que conocer los falsos, porque los falsos siempre están cambiando, sino únicamente el verdadero. Y cuando viene el dinero falso, enseguida se da cuenta, este no es verdadero, este papel no es correcto, esto no está bien, esto es falso, le pasa por la máquina y sale falso, ¿ok? ¿Sí? Para nosotros nos toca conocer la verdad, depender en quiénes somos en Cristo Jesús, estar bien cimentados en quiénes somos, confiando en la justicia de Él por nosotros y vivir de esa manera por el poder del Espíritu Santo. Porque en caso contrario, nos debilitamos contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Por eso dice aquí, y sigue mostrando el ejemplo de alguien que camina en dependencia de la verdad, ceñido con la armadura de justicia, ¿sí? Puestos, más bien dicho, la armadura de justicia. Y dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y de eso está hablando aquí. La vida de Jesucristo, donde quiera que nosotros vamos, cómo nos comportamos. En el hogar, como fuera de él. Y dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, ¿sí? Como desconocidos, pero bien conocidos por nuestro Dios Todopoderoso. Como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué vida de una persona que dependiendo en el Espíritu Santo, su vida refleja la vida de Jesucristo y se mantiene frente a las acechanzas del diablo, cualquiera estas sean? Recuerden, vivimos en un mundo que no es nuestro. Somos peregrinos, dice la palabra de Dios. Somos de paso, ¿sí? Y esto es muy importante. Ahora, les leo otra vez esta cita. La vida que vivimos o nos fortalece contra los ataques de Satanás o nos debilita para ser fácilmente derrotados por él. Ahora, cuando Satanás acusa al cristiano, es la justicia de Cristo que asegura al creyente de su salvación. No mi comportamiento. Es quién es Él, es quién soy en Cristo Jesús. Pero nuestra justicia posicional, que es lo que acabo de decir, la justicia de Cristo, sin la justicia práctica en la vida del creyente, en la vida diaria, solo da a Satanás una oportunidad para atacar. Entonces, ve cuán importante es nuestra posición, pero también el caminar por fe en dependencia en el Espíritu diariamente, que es nuestra condición aquí en esta tierra. Mis queridos hermanos, gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo. La próxima semana continuamos con la siguiente elemento de la armadura de Dios.
y le invito a que revise cada uno de estos estudios si no lo ha hecho, desde del primer estudio de Efesios hasta donde estamos ahora. Y hay muchos más estudios en la página de Facebook como en el canal de YouTube que usted puede seguir y están ordenados para que los vaya siguiendo sistemáticamente y comparta también con otros. Mis amados hermanos, si Dios permite, nos vemos la próxima semana.